Pudimos haber tenido una película en solitario del Superman de Henry Cavill donde se enfrentaba por primera vez en el cine a Brainiac, donde volvían los soldados kryptonianos de la zona fantasma, y otra versión donde Superman hacía equipo con Linterna Verde. Por eso, hoy vamos a meternos en una década de desarrollo, para descubrir lo que iba a ser Man of Steel. Se estrenó en junio de 2013 y juntó casi 668 millones de dólares en todo el mundo. Para cualquiera eso sería un golazo, pero para Warner fue medio una decepción, porque el verano anterior los Vengadores de Marvel se habían llevado más de 1.000 millones. Con esa vara los 668 de Superman no fueron suficientes, la verdad. Con la película todavía en cartelera pusieron a David S. Goyer para escribir la secuela, pero no la dejaron ser una secuela. Le metieron a Batman, después la idea de cruzarlos, y para cuando se quisieron dar cuenta, Man of Steel 2 había mutado en Batman v Superman. En octubre de 2014, cuando Warner anunció todo su calendario de películas de DC como para alcanzar a Marvel, la secuela en solitario de Superman ni siquiera tenía fecha. Como hablé en mi video de Batman v Superman, la película salió en 2016 con críticas tibias para abajo, para ser justos, ¿no? Y al año siguiente Justice League fue un fracaso en la taquilla. Con esos dos golpes en los huevos, las ganas de Warner de bancar una película de Superman en solitario medio como que se fueron a la mierda. Antes de que la transformaran en Batman vs Superman, Zack Snyder tenía una secuela planeada, una secuela de verdad. Y la verdad es que apuntaba muy para arriba, o sea, literalmente apuntaba para arriba, se situaba en el espacio en la película. El villano que quería Snyder era Brainiac, o sea, una inteligencia artificial alienígena, fría, medio obsesiva, que se dedica a coleccionar civilizaciones enteras metiéndolas en botellas. Un personaje que hasta ese momento nunca se había hecho bien en live action, así que era terreno virgen. Y la verdad encajaba perfecto porque Man of Steel ya había dejado el concepto bastante servido. Pues ¿se acuerdan de los kryptonianos de la zona fantasma? Ahora y los que sobrevivieron seguían dando vueltas, encerrados y listos como para volver en otra película. Y Superman, bueno, es un tipo que literalmente cayó del cielo. O sea, era el primer contacto de la humanidad con vida alienígena. Entonces, no me parece ilógico que sus amenazas vengan de ahí. Pero eso sí, Snyder aclaró un detalle bastante importante, porque aunque metiera a Brainiac de amenaza principal, para él el enemigo número uno de Superman siempre iba a seguir siendo Lex Luthor. Querían plantear a Brainiac como un villano situacional, pero que Luthor era como la obsesión de fondo, como su rival de toda la vida. Y también dejó en claro que no pensaba cambiarle nada al Superman de Henry Cavill como personaje, porque sentía que ya lo había dejado bastante bien parado en la primera película. ¿Que cuánto de esto se filmó? No se filmó ni un plano, no hubo nada. Se quedaron como en charlas internas porque el estudio prefirió usar a Superman como para llegar lo más rápido posible a la Liga de la Justicia. Para que te des una idea del nivel de apuro que manejaba Warner, a Goyer lo tenían escribiendo la secuela de Superman y el guión de Justice League casi al mismo tiempo. La primera idea para Man of Steel también fue la primera que mandaron a la mierda. Con la idea de Snyder totalmente enterrada, Man of Steel 2 se convirtió como en una silla giratoria de directores y nunca se concretó nada. El más extravagante de todos para mí fue Matthew Vaughn, el director de Kingsman. En realidad él venía circulando una película de Superman desde antes de Man of Steel. Tenía como una trilogía armada con el guionista Mark Millar que daba vuelta a todo. La premisa clásica de que Krypton explotaba y mandaban al bebé a la Tierra, bueno, no. En su versión, Krypton no reventaba al principio, sino que el padre de Superman tenía razón en que el planeta se moría, pero le erraba bastante feo a los tiempos y el desastre recién estallaba cuando Kal-El ya era grande. Y esto terminaba desatando un éxodo masivo y un quilombo total, la verdad. Pero bueno, sus villanos iban a ser Brainiac, Zod y Lex Luthor, los tres pesos pesados, digamos. Warner lo escuchó, medio como que se rascaron los huevos y le dijeron que no, pero después Bond declaró que para él fue un error garrafal seguir Man of Steel con Batman v Superman y que todavía hasta el día de hoy se muere por hacer un Superman más luminoso y divertido con Henry Cavill. También levantó la mano Andy Muschietti, que también dirigió el bodrio de Flash, queriendo recuperar como ese tono cálido y esperanzador de Superman, bueno, el de Richard Donner, Christopher Reeve, ya lo saben, la película del 78. Pero bueno, hay un detalle que yo creo que resume bien este desastre, que es que en 2017 uno de los productores de la franquicia salió a admitir en público que tenían un montón de ideas charladas para la secuela, pero no tenían ni una página de guión escrita, no tenían literalmente ni un diálogo. 4 años después del estreno seguían exactamente en el mismo punto en el que empezaron. Y de todos los que pasaron por la silla de director, hubo uno que estuvo muy cerca de concretarla, y estuvo tan cerca que yo creo que se merece que le dedique una parte entera del video. De todas las versiones de Man of Steel 2, la de Christopher McQuarrie es la que más me duele que no se haya hecho, porque es la más detallada. El propio director terminó contando un montón de cosas a lo largo del tiempo, porque en 2018 Cavill trabajó con McQuarrie en Misión Imposible Repercusión,
donde Henry, hacía el villano August Walker. Resulta que filmando la película los dos se hicieron muy amigos y se pusieron como a fantasear con una idea de qué pasaría si hacían juntos una secuela de Man of Steel. Cavill lo quería como director y empezó a convencerlo como para que acepte. Ese mismo año McQuarrie llegó a reunirse con la primera administración de DC Films, la que en ese entonces manejaban John Berg y Geoff Johns. La verdad que no estaba muy convencido él porque estaba hasta las manos con la franquicia de Misión Imposible, pero lo importante es que McQuarrie no tenía en la cabeza una sola película, sino que tenía dos películas que estaban interconectadas. Era Man of Steel 2 y un reinicio de Linterna Verde. Vamos primero con lo de Linterna Verde porque primero tengo que explicarlo para que lleguemos a lo de Superman. Parece que por alguna razón es uno de esos personajes que son muy difíciles de adaptar y McQuarrie planteó una película muy simple donde el anillo se queda sin batería. O sea, tenés poder ilimitado, sí, pero se te agota justo en el peor momento posible. Trabajando en su idea de Linterna Verde, McQuarrie se dio cuenta de que Superman y Linterna Verde se parecían más de lo que él creía. Los dos como que rozan la omnipotencia, pero tienen este problema de cómo carajo los pones en peligro. Cavill ya estaba metido en el proyecto y tenía su propia visión de cómo encarar la película. La idea era que ese enfrentamiento entre Linterna Verde y Superman terminara resolviéndose de una manera que abriera y expandiera todo el universo DC hacia un lado más interplanetario, por así decirlo. O sea, Linterna Verde iba a aparecer en Man of Steel 2 y después teníamos una película en solitario de Linterna Verde. Y si querés saber en qué quedó esa película de Linterna Verde, te recomiendo ver mi video de lo que iba a ser el Snyderverse, porque entro muy en detalle sobre los proyectos cancelados de DC. Ahora, volviendo a Man of Steel 2, ¿cómo arrancaba esta película? Bueno, McQuarrie quería mostrar el punto de vista de Superman como esta versión prácticamente omnipotente del personaje veía el mundo, y eran 5 minutos de completo silencio, donde por más que no había diálogo, terminabas entendiendo qué mueve a Superman, qué hace que se levante y se ponga ese traje todos los días. McQuarrie dijo que la película iba a ser épica y que la escala era enorme, casi llegando a lo descomunal. La trama completa no la conocemos y probablemente nunca la vamos a saber, porque cuando le preguntaron de qué iba exactamente la película, McQuarrie se negó a contarlo. Dijo una y otra vez que jamás lo iba a revelar, pero que era buenísima. Yo supongo que esto es por si algún día quieren usar el guión, ojalá, porque realmente me parece un excelente director y me encantaría ver cómo encara a Superman. Creo que lo más frustrante de esto es lo cerca que estuvo de pasar. Después de que Cavill volviera en Black Adam, ahora ya voy a llegar a eso, Warner volvió a tocarle la puerta a McQuarrie como para retomar el proyecto, pero para ese momento ya era muy tarde, porque el proyecto de McQuarrie quedó descartadísimo y el director se terminó alejando mucho antes de que el propio Cavill estuviera fuera del proyecto. Para 2020, con Cavill colgando de un hilo y sin una sola puta página de guión, Warner agarró un camino todavía más raro. Si piensan que no se podía poner más raro, bueno, se pone más raro. Resulta que mientras Henry Cavill estaba aburrido en su casa armando su PC gamer, el estudio tenía otro Superman pensado que era bastante distinto, porque en febrero de 2021 se confirmó que Ta-Nehisi Coates, un escritor de cómics, estaba escribiendo un reboot de Superman con J.J. Abrams como productor, e iba a ser un tema controversial para algunos, porque la idea, según lo que se reportó, era un Superman negro en una película de época, que estaba ambientada en plena lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, o sea, cero conexión con el DCU. Y por si fuera poco, ni siquiera era el único proyecto de ese estilo dando vueltas por el estudio, porque Michael B. Jordan venía tratando de hacer su propia versión de un Superman negro basada en Calvin Ellis. Lo más irónico es que la película de Coates, años más tarde, también terminó cancelándose. Esa cosa de tener demasiados Supermanes y al mismo tiempo no tener ninguno, fue algo que realmente afectó el desarrollo de Man of Steel 2. Porque si se ponen a pensar, íbamos a tener dos Supermans negros, Henry Cavill y Tyler Hoechlin, que lo interpretaba en el Arrowverso al mismo tiempo, cosa que no está mal, no me parece mal que hayan interpretaciones distintas de los personajes, pero la verdad que no tener un Superman principal en el cine realmente daña la franquicia. Ahora llegamos a octubre de 2022. Por unas semanas, Man of Steel 2 fue una prioridad de verdad. Warner se estaba reuniendo con guionistas y en ese momento le encargó un tratamiento como un esqueleto de la película a Stephen Knight, el creador de Peaky Blinders. Ojo, no confundirse, este es Steven Knight, no Stephen S. The Knight, el de Daredevil, que es otra persona y la verdad que se comió un montón de puteadas que no eran para él. ¿En qué quedó este tratamiento? Bueno, a los ejecutivos no les convenció y se lo devolvieron con correcciones porque se ve que era otro guión que no les cerraba, pero esta vez, a diferencia de todas las anteriores,
entonces, el proyecto no se cayó por la calidad del guión, se cayó porque había algo grande que estaba pasando en simultáneo en Warner. En octubre de 2022 pasó algo que muchos consideramos imposible en ese momento. En la escena postcréditos de Black Adam, Henry Cavill reaparece como Superman después de años de aparecer como una silueta y como un traje sin cabeza. Un par de días después, el propio Cavill confirmó por Instagram que estaba de vuelta como Superman. Los fans, estaban contentísimos, y encima de todo eso, Cavill llegó a dejar la serie de Witcher de Netflix como para dedicarse de lleno a su regreso como Superman. Parecía que por fin los fanáticos de Superman íbamos a tener un final feliz, y después de una década de idas y vueltas, Cavill se volvió a poner el traje, pero lo que no sabíamos en ese momento es que iba a durar un pedo en la canasta este regreso. Apenas unos días después de que Cavill anunciara su vuelta, Warner puso a James Gunn y a Peter Safran al frente del nuevo DC Studios, con el objetivo de rearmar todo el universo DC desde cero. Gunn ya venía trabajando desde antes de asumir en una película de Superman centrada en un Clark Kent mucho más joven, en sus primeros años como superhéroe y sus primeros años como periodista. Esa era la base de todo el plan, era un universo con versiones más jóvenes de los personajes que ya conocíamos, construido como para durar una década o más. Y un Superman ya establecido y adulto como el de Cavill, por más querido que fuera, no encajaba en esa visión. No era una cuestión personal ni ningún capricho de Gunn. El verdadero papelón, en realidad no fue de Gunn. A Cavill lo habían animado a anunciar su regreso justo antes de que se cambiara la administración de DC, así que cuando el Jaime Pistolas y Peter Safran llegaron, se encontraron con un desastre, porque el quilombo de comunicación ya estaba hecho y era 100% culpa de Warner. En diciembre de 2022, Cavill volvió a Instagram, esta vez para avisar que finalmente no seguía como Superman. Como tipazo que es, agradeció a los fanáticos y reconoció que se venía una nueva etapa para DC. Y del otro lado, Gunn contó tiempo después de que ese momento fue totalmente horrible, que le pareció profundamente injusto para Cavill, porque se sentaron a hablarlo cara a cara, y según Gunn, Cavill se lo tomó como un caballero, pero lo único que pidió fue poder anunciarlo él mismo, en vez de que la noticia llegara a medios como Variety, The Hollywood Reporter y todos esos. Gunn hasta dejó la puerta abierta diciendo que le encantaría darle otro papel dentro del nuevo universo más adelante. I talked to Henry Cavill in the middle of when Black Adam's coming out. Maybe unbeknownst to him or not, you're already writing a Superman movie, which is clearly for a younger actor. No, we sat down with him. We sat down with Henry. It's terrible. Yeah. So we were dealing with trying to figure out if we could take the job at DC Studios. Yeah. And the day our deal closed, all of a sudden they were announcing that Henry was back, and I'm like, what is going on? We know what the plan is. So it was really unfair to him, and it was a total bummer. But there was a vacuum at the time, and a lot of people were they wanted to take on what they wanted to do at DC, trying to force their way, and it just was never a part of the equation. Yeah. And we sat down, we talked to him. Great guy about it. He said the only thing I ask is that I'm able to reveal it myself as opposed to it coming from you guys. So yeah, no, I would love to put Henry in something. Yeah. Y bueno, esta historia ya la sabemos, el rol de Superman se lo terminó quedando David Corenswet y la nueva película de Superman había llegado a los cines en julio de 2025. Tuvimos guiones de 5 versiones del Hombre de Acero en 10 años, la de Snyder con Brainiac, después la trilogía de Bond, la película de McQuarrie con Linterna Verde, la idea desconocida de Muschietti y el tratamiento de Steven Knight, pero no se filmó ninguna. Y Henry Cavill, que para mucha gente es el Superman definitivo, ni siquiera llegó a ponerse la capa por segunda vez en una película que fuera suya. Un desastre. Como para meter un poco de debate en el video, a mí la versión de David Corenswet me parece por mucho una de las mejores adaptaciones del personaje. Lo pondría en mi Monte Rushmore o mi tier list de los mejores Superman, compartiendo espacio con Tyler Hoechlin, Christopher Reeve, Tom Welling y bueno, y después David Corenswet. Henry Cavill no me parece mal actor, me parece que hizo lo mejor que pudo con el material que le dieron, pero para mí los problemas que tiene su personaje se reducen a que Zack Snyder no entendía ni va a entender a Superman. Independientemente de lo que yo piense sobre su adaptación de Superman, no se merecía el trato que le dio Warner. Y eso ni siquiera es una opinión, son los hechos. Por eso las preguntas que les dejo son estas. De todas las versiones de la película, ¿cuál les hubiera gustado ver? ¿Henry Cavill realmente se merecía otra película en solitario? ¿Y cuál es tu Superman favorito y por qué? Díganme en los comentarios.